Ayer comenzamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y estuvimos analizando un poco acerca de quiénes somos nosotros. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Quiénes somos? Hablamos, por lo tanto, un poco de Elías y también mencionamos a Juan el Bautista, porque la palabra de Dios dice que Juan el Bautista era el Elías que había sido prometido. Estuvimos analizando acerca de la vida de Elías y hoy vamos a comenzar hablándoles también un poquito de Elías para después ir hacia Juan el Bautista. ¿Recuerdan la labor que Elías había venido a hacer al pueblo de Israel? En un tiempo de apostasía, donde las personas habían dejado de seguir al verdadero Dios, a la adoración de otros dioses. De hecho, el Dios que Jezabel, la esposa de Acab, había traído a Israel era porque era el Dios que favorecía la lluvia, tenía el control de los elementos y garantizaba para el pueblo buena cosecha, que significa una mejor manera de vida, por una mejor economía. Lo que ayer dijimos, hoy no lo vamos a repetir. Ustedes se acuerdan de toda esta experiencia de Elías. Finalmente estuvimos viendo el tiempo en que Elías pasó con aquella mujer viuda que iba a morir de hambre y cómo por la intervención y el poder de Dios, aquella mujer no murió de hambre, ni su hijo tampoco, pero ella obedeció a Dios en lo que Dios le dijo. Así encontramos nosotros que el profeta Elías, que apareció de pronto, se enfrenta a los líderes de los sacerdotes que enseñaba la religión de los dioses que había traído Jezabel, y cómo Elías prevalece. Y aquí quiero decirles lo siguiente. En este mundo donde nosotros vivimos, todo ser humano, incluidos nosotros mismos, estamos envueltos en una batalla. Y esa batalla es real. Y no es que nos tengamos que sorprender, porque aún hasta dentro de nuestro propio organismo existe una guerra. ¿Saben ustedes lo que son los anticuerpos? ¿Saben lo que es el sistema inmunológico? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos anticuerpos o no tuviéramos un sistema inmunológico? ¿Qué pasaría con nosotros? Moriríamos. Porque a nuestro propio sistema entran microbios, entran bacterias, entran muchas cosas y tenemos un organismo preparado para combatir contra eso que viene. Y esa es una guerra real, aunque nosotros no la vemos. Así existe también una guerra entre el bien y el mal. Y esa guerra entre el bien y el mal es una guerra tan real que todas las demás luchas vienen por causa de esto. ¿Por qué les hablo de este asunto? Porque Elías enfrentó también esta batalla. Yo no sé cuánto a ustedes les gustaría o les gusta la batalla. Les gusta pelear. Yo prefiero la paz. Yo prefiero que no haya batalla. Prefiero vivir tranquilo sin una pelea. Pero la batalla existe. Y entre el bien y el mal también existe
la batalla. Y todo lo que aquí estamos, y todo ser humano, querramos o no lo querramos, tenemos que enfrentar esa batalla, esa pelea, y Dios nos da en su palabra un consejo, y ese consejo es: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Eso es para todo ser humano. Una persona puede creer o no creer, puede creer distintas cosas, pero la batalla existe, aún para nuestra propia vida. Cuando alguien se enferma, existe la batalla contra la enfermedad. Y eso es común. Bueno, Elías, cuando estuvo en la tierra, cuando él hizo su obra, ya cuando él alcanza la victoria contra aquellos sacerdotes, 850 individuos, él ganó la batalla. La jefa, la líder de aquellos hombres que fueron vencidos por Elías, la líder de la nación, porque era la esposa del rey, se puso bien enojada y lanzó una amenaza. Muchos de ustedes se acuerdan de esa amenaza. Fue una mujer en posición de poder, era la reina, lanzó la amenaza y maldijo que le pasara a ella lo que le fuera a pasar si antes que pasara el día a Elías no le cortaban la cabeza. Ante la amenaza de aquella persona, aquel hombre intrépido, aquel hombre que representaba a Dios, aquel hombre inconmovible, ¿qué sintió? Sintió miedo. Y cuando sintió miedo, sin que nadie lo estuviera persiguiendo todavía, echó a correr. Y corrió y anduvo y anduvo y anduvo para que no lo mataran. Cuando se cansó de correr, se sentó, se echó debajo de un árbol y clamó una oración a Dios. Y en su oración decía: basta, Señor. ¿Y qué pedía? Quítame la vida, no soy mejor que otros, quítame la vida. Está huyendo para que no lo mataran. Y ahora está pidiendo que le quiten la vida. Así pasa en las batallas reales entre el bien y el mal. A veces uno mismo se confunde y no sabe dónde está. Y hermanos, en la vida real, cuando yo digo hermano, me estoy refiriendo a todos los que aquí están presentes, porque todos somos hijos de Dios. A eso me refiero. En nuestra vida real también sucede con nosotros. A veces en la vida suceden cosas que hacen que nosotros nos confundamos. Elías aquí estaba confundido, pero todo aquel que había puesto su mirada en Elías, porque la obra que Elías estaba haciendo era buena, si se hubieran sabido lo que Elías pedía, también estarían confundidos. Como mi paladín, como este hombre que ahora está pidiendo ahí con miedo que le quiten la vida cuando está oyendo, entra en una contradicción. Y saben que a veces yo pienso en esto y me duele por lo siguiente. Yo les estoy hablando a ustedes, pero si ustedes me pellizcan, a mí me duele. Si me dan un golpe, lo siento. Si aquí hubiera una epidemia de gripe, yo también lo podía coger, porque yo soy un ser humano igual que ustedes. ¿Y qué ser humano no comete errores? ¿Qué ser humano en un momento dado no comete errores? Pero todos tienen los ojos puestos en aquellos que nos decimos hijos de Dios. Y a la menor falla, al menor descuido, ahí va la señalización. Y mucha gente en la vida hay que dejan de creer en Dios por lo que hace una persona que dice que cree en Dios. Muchos se confunden y dicen: este no es el camino.
porque ven lo que hace ese que estaba en ese camino. Si hubieran mirado a Elías, ¿qué hubiera pasado con los que querían seguir a Jehová? Con los que querían seguir a Dios, se hubieran confundido. Él huyó delante de una mujer cuando no había temblado delante del rey. Pero así pasa con los seres humanos. Pero finalmente Elías triunfó. ¿Cuál fue la obra de Elías? Hacer que un pueblo que estaba lejos de Dios se acercara a Dios. Hacer que una nación que tenía una obra que hacer y que se había desviado y había dejado de conocer a Dios, ahora conociera a Dios y se acercara a Dios. Fue una obra de unificación de la familia, fue una obra de la unificación de una nación. El Antiguo Testamento, que comenzó a escribirse con los libros del Génesis y de Job, y terminó escribiéndose con el libro de Malaquías, ese Antiguo Testamento, cuando termina, termina de una manera, y ayer lo leímos aquí, termina de una manera en que no termina, porque da una promesa. Y la promesa que da, ¿se acuerdan que la leímos? Vamos a leerla nosotros otra vez y vamos a leer los dos versículos que utilizamos ayer, o los tres. Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Ahí dice: yo envío mi mensajero que preparará el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. Eso lo dijo Malaquías 425 años antes que apareciera Juan el Bautista. El otro texto, Malaquías 4, versículos 5 y 6, dice: mirad, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga y hiera el país con maldición. Aquí está hablando de alguien que Dios iba a enviar. Lo menciona como el profeta Elías, y ese alguien que Dios iba a enviar para preparar el camino para el que vendría a salvar a la humanidad, ese alguien era o fue Juan el Bautista. No es que yo lo diga porque yo quiera decirlo, sino porque la Biblia lo dice. Pero lo que quiero es llevar nuestra vista a la razón de por qué es esto. El acontecimiento más grande que en este mundo iba a tener efecto desde que Dios había creado al ser humano, desde que Dios había creado el mundo, estaba por llegar. Ese acontecimiento se había estado señalando desde el mismo momento en que Adán peca y Dios los viste con túnicas de ovejas. Cuando Dios se encuentra con Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando Dios los llama y ellos se estaban escondiendo, antes de decirle la maldición que iba a caer por causa del pecado, Dios les habló de una promesa, de la enemistad que iba a poner entre la serpiente, sinónimo del diablo y del mal, y la simiente de la mujer, sinónimo de Cristo. El asunto es que el Creador, el Hijo de Dios,
que tanto amó al que creó, iba a venir al mundo para salvar al ser humano. En armonía con este pensamiento, hay un texto en la Biblia que yo quiero decirles a ustedes y que creo que la mayor parte de ustedes lo conocen. Yo sé que en este mundo hay mucha división. Yo sé que en este mundo hay muchos tipos de pensamiento. Pasado mañana en el tema voy a ahondar un poquito más de esto que estoy diciendo ahora. Pero yo sé que en la tierra unos piensan una cosa, otros piensan otra. Pero Dios en su palabra dijo: tanto o de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Dónde la Biblia dice eso? Ustedes lo saben, por eso no lo mencioné, pero lo digo para que llegó el momento en que el Hijo de Dios iba a nacer. Y cuando una cosa tan importante iba a suceder, no iba a llegar de pronto así sin que nadie supiera. No iba a llegar así y aquí estoy porque me aparecí. Dios había prometido que alguien vendría a preparar el camino. Y la Biblia termina diciendo que alguien venía a preparar el camino. Y cuando comienzan los evangelistas a hablar de Dios y de la obra de Cristo, también comienzan hablando de Juan el Bautista, que ustedes saben que así como Elías apareció de pronto, Juan el Bautista también aparece de una manera milagrosa, porque los padres de Juan el Bautista ya eran personas mayores de edad y no podían tener los hijos. Cuando la esposa de Zacarías, Elizabeth, estaba nueva, no podía tener hijos porque era estéril. Y cuando ya era vieja, que no podía, Dios dijo: vas a tener un hijo. Y como Dios tiene todo el poder, tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Juan el Bautista. Yo voy a leer en la Biblia, en Lucas capítulo 1, algunas cosas que se dicen de esto que les acabo de decir, de Zacarías y de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1. Voy a comenzar con el versículo 13. La historia comienza antes, pero yo voy a comenzar desde aquí. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Elizabeth, tu esposa, dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él, Juan, será grande ante el Señor. Y entonces dice aquí que no beberá ni vino ni sidra, que será lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice: hará volver a muchos israelitas al Señor. Precederá al Señor en el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la justicia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a Malaquías otra vez. Quiero que nos demos bien cuenta de esta declaración que está dicha aquí, porque las cosas de Dios, o cuando Dios dice algo, Él se encarga que esté bien claro. Vuelvo a Malaquías 4, 5 y 6. Pero yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Cuál era la obra del que iba a venir? En Lucas dice cuál era:
en Zacarías dice, una obra de unión familiar, una obra de preparar a un pueblo para venir al encuentro con su Salvador. Yo me pregunto, y ustedes también podrán preguntarse, ¿por qué habla de volver el corazón a los padres, a los hijos y los hijos a los padres? Saben ustedes que muchas veces las peores dificultades, tragedias, problemas existen entre los padres y los hijos. A veces una persona, usted ve que aparentemente se lleva bien con todo el mundo, que todo está bien, pero en su casa tiene hijos que no los respetan o él no respeta al hijo. Y hay desavenencia y yo tengo en mi mente desde pequeñito cómo estas cosas existen. Yo tuve un tío que tenía un hijo, un primo mío, que ese tío le daba golpe al hijo como si fuera un boxeador de peso completo a otro boxeador de peso pluma. Era un desastre. Y esas luchas familiares del esposo contra la esposa, del padre contra el hijo, de los hermanos contra hermanos, hacen familias divididas, y cuando las familias están divididas, también el lugar está dividido, porque la paz y la guerra comienzan en la casa. Y cuando hablamos de iglesia, ayer lo dije, hoy lo repito, cuando hablamos de iglesia, la primera iglesia no es esta, que estamos aquí reunidos, porque la iglesia no es el edificio, somos las personas. La primera iglesia no es esta que está aquí reunida, la primera iglesia es nuestra casa, es donde nosotros estamos. Y hacía falta que hubiera en el hogar paz. Yo quiero decirle que la obra de Juan el Bautista traía paz a los hogares. Y hoy en día, que tanta paz se necesita en el mundo, donde primero necesita que haya paz es en nuestros hogares, en nuestras propias casas. ¿Cuántos hogares divididos, cuántas luchas, cuántas cosas existen en el mundo? Lugares donde la mujer no vale nada, o donde la mujer se señorea, o donde se enseñorea el uno del otro, donde no hay respeto, donde todo está mal. La obra para preparar el camino del Mesías comenzaba en la casa, y Juan comienza esa obra. Pero Juan era un ser humano, y Juan también tenía defectos. Y Juan tuvo una forma de predicar que a mí me admira un poco. Yo no sé si ustedes se han fijado en la Biblia cómo dice que Juan decía. Cuando Juan comienza a predicar, él comienza a hablar donde estaba el río Jordán, donde había muchas aguas, porque se llama Juan el Bautista, porque él bautizaba a la gente. Y cuando la gente venía, ¿saben lo que Juan le decía? Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Desde luego, si hoy uno se pone aquí, imagínense que estamos aquí reunidos y venga yo y le digo a ustedes, generación de víboras, ¿qué hacen huyéndole a la condenación que van a venir? ¿Cuántos de ustedes quedarían para seguir oyendo? Pero Juan hablaba con el poder de Dios. También era otra época, era otra circunstancia y era otra situación distinta. Lo que sí está claro es que el mensaje de Juan tenía un poder grande. Fíjense hasta dónde tenía Juan el poder grande, que los que venían a oírlo llegaron a pensar que él era el Mesías que iba a venir. Y los que venían a oírlo le preguntaban y le decían, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mira, ahí venían los soldados
Y los soldados le decían, ¿y nosotros qué haremos? Juan le decía, conténtese con su paga. No opriman a los demás. El cobrador de impuestos publicano decía, ¿y nosotros? Conténtese con su sueldo, con lo que ganan, no cobren de más, porque eran abusadores. Y así cada uno venía. Pero Juan supo ocupar su lugar, porque Juan sabía quién era él. Cuando una persona es enviada de Dios para hacer algo, esa persona debe saber quién es y debe saber ocupar su lugar con dignidad. Amén. Y digo eso, y quizás lo repita después por esta razón. Si cuando Cristo fue a venir a la tierra y fue a nacer, fue necesario, y Dios lo prometió, enviar a alguien para preparar el camino para el Mesías que iba a nacer, y ya eso pasó y Cristo vino, y Cristo, ustedes saben la historia, murió por nosotros. Puede haber que haya una persona que no cree en Cristo, que diga que no es verdad, pero está perdido porque la historia lo enseña. Inclusive, quiten a Cristo de la historia para que ustedes vean qué pasaría en el mundo. Vayan a los cementerios, vayan a la música, vayan a la poesía, vayan a la literatura, vayan a las construcciones de los edificios y toda la testificación de Cristo. Eso no se puede negar. Cristo ya vino, hizo su obra, eso se sabe. Si para esa obra Dios envió a alguien, ¿saben después del nacimiento de Jesús cuál es la obra más grande que va a pasar en este mundo? ¿Cuál es el suceso mayor que va a pasar en este mundo? ¿Saben ustedes cuál es? Dios creó, el hombre cayó en pecado, prometió al Salvador, Jesús vino y nació. Ahora, ¿cuál es la otra obra más grande que hay? ¿Cuál es el otro evento más grande? Como Jesús vino, así va a volver otra vez. Y esto no lo digo yo por decirlo, la Biblia lo dice, pero lo dijo el mismo Jesús. Ayer lo dije, hoy lo repito. Jesús le dijo a los discípulos, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas viviendas. Dijo, si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando lo haya preparado, dijo Jesús, volveré otra vez y los tomaré para que ustedes estén conmigo. Cuando Jesús ascendió al cielo, en el libro de Hechos está escrito eso, cuando a Jesús ascendió al cielo, vinieron dos hombres vestidos de blanco, eran dos ángeles, que le dijeron a los discípulos, ustedes que están mirando al cielo, ese mismo Jesús que ha ido al cielo, así como fue, así va a volver. ¿Creen ustedes que Jesús va a volver a la tierra sin querer? Sí. ¿Creen que va a volver a la tierra? Amén. Sí, yo también lo creo. Todos lo creemos. Pero ahora la pregunta completa es esta. ¿Creen que Jesús va a volver a la tierra sin que Él vuelva a enviar a Elías? Si envió para la primera venida a alguien que fue Juan el Bautista, para cuando vuelva Jesús por segunda vez, va a venir sin que nadie prepare el camino. Este va a ser el tema de mañana. Pero vamos a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que hizo la voluntad de Dios y decía cuando las cosas estaban mal hechas. Nosotros los seres humanos tenemos una situación que, por cierto, es bastante curiosa. Yo no sé cómo piensan ustedes, porque no les he preguntado antes, pero por casualidad aquí hay alguna persona presente que está seguro que nunca se equivoca.
Aquí hay alguien que esté seguro que nunca comete un error. Si yo pregunto, ¿cuántos sabemos que nos equivocamos y cometemos errores? Y yo levanto mi mano, ustedes la levantarían también porque somos seres humanos. Ah, eso sí, sabemos que nos equivocamos, sabemos que cometimos el error, pero ¿cuántos toleramos que se nos diga, oye, te equivocaste? Y eso es lo que me llamó a mí la atención, ¿no? Sabemos que fallamos, pero cuando alguien nos dice, fallaste, hay que estar seguro que es buen amigo, que nos quiere, porque no nos gusta. Mire, si está en la casa, cuando la mujer falla en algo y el esposo le dice, óyeme, la regaste, a la mujer no le gusta. Pero si es al revés, y es la mujer la que le dice al hombre, óyeme, fallaste, honestamente, ¿a cuánto nos gusta que nos digan eso? Sabemos que fallamos, pero cuando alguien se opone a lo que nosotros decimos, entonces viene el problema. Cuando Juan el Bautista vino a hacer la obra que hizo para preparar al pueblo para el encuentro con Dios, Juan el Bautista decía las cosas, pero las decía con el poder de Dios y con el amor a las personas para que se arrepintieran. Pero decía lo que era malo y él lo señalaba y no ocultaba lo malo. Ay, ¿se acuerdan lo que le pasó a Elías? Después que se enfrentó a los sacerdotes, aquellos paganos. Después que él había vencido, ¿se acuerdan lo que le pasó a Elías? Que lo hizo salir huyendo. ¿Qué le pasó a Elías? La reina lanzó la amenaza y él salió huyendo. Si Elías se queda y Dios no interviene, Jezabel le corta la cabeza. Porque eso fue lo que ella dijo que iba a hacer. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Juan el Bautista, como que tenía que decir las cosas para preparar a las personas al encuentro del Mesías que iba a venir, le dijo al rey que lo que estaba haciendo no estaba bien hecho. ¿Qué estaba haciendo el rey que no era bien hecho? La mujer que el rey tenía había sido la mujer del hermano. Estaba en pleno adulterio y aquella mujer le cogió un odio terrible a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que sabía quién era y sabía lo que estaba haciendo, él siguió haciendo su obra. Una diferencia entre Juan y Elías, a favor de Juan, porque Elías salió huyendo, pero Juan se mantuvo en su puesto, hasta que le cortaron la cabeza, porque así murió Juan el Bautista. Él hizo la obra de Dios y le costó la vida. Preparó el camino para el Mesías, porque muchas multitudes seguían a Jesús y habían sido discípulos de Juan el Bautista. Él preparó el ambiente y le costó la vida. ¿Tenía Dios el poder para haber protegido a Juan el Bautista? ¿Se preocupaba Dios por lo que a Juan el Bautista le fuera a suceder? Pues claro que sí. ¿Amaba a Dios a Juan el Bautista? Pues claro que sí. El mismo Jesús dijo, no ha nacido, eso usted lo puede buscar en Lucas capítulo 7, Jesús dijo, no ha nacido otro hombre de mujer mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se mantuvo incólume en lo que él tenía que hacer y lo hizo hasta el fin. Y quiero decirles a ustedes una cosa. Muchas veces ocupar el lugar que Dios quiere que nosotros ocupemos cuesta sacrificio. Muchas veces hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos
nos cuesta sacrificio. Juan el Bautista pagó el sacrificio. Y ahora voy a decir algo que espero decir en otra ocasión en esta semana. ¿De qué le vale al ser humano alcanzar todos los bienes de este mundo y finalmente perder su vida, perder su alma? ¿De qué le vale? Pero la persona que ama a Dios sobre todo y se mantiene de parte de Dios, aunque pierda su vida, la gana. Amén. Porque el problema no es que uno muera. El problema es que uno muera por la eternidad. Esa muerte Cristo la murió con nosotros. Amén. Él murió para que nosotros no muriéramos por la eternidad. Y todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Ustedes saben, hablando de Juan el Bautista, que cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él muere, muchas tumbas de personas que habían muerto se abrieron. Y dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, los que estaban en esas tumbas que se abrieron también resucitaron. Y salieron y se le aparecieron a muchos en Jerusalén. Quiere decir que entre los que resucitaron, muchos conocían, eran de aquel tiempo, conocían a la gente. No dice la Biblia quiénes fueron, pero sí que pasó. Si Juan el Bautista resucitó entre esas personas, cuando Cristo ascendió al cielo, llevó a Juan el Bautista con él. Si Juan el Bautista no resucitó entre esas personas, no es lo más importante tampoco, porque cuando Cristo venga, la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ayer hablamos de esto, quizás lo vamos a hablar durante la semana. Entonces, la muerte es incapaz de mantener en prisión a los hijos de Dios. Una de las cosas que preparó el camino para Cristo cuando viniera es saber que la muerte no puede controlar a los hijos de Dios, porque Dios es la vida. Y los que estamos en las manos de Dios triunfaremos sobre la muerte, porque estamos con el dador de la vida. Juan terminó así, pero no terminó así, porque Juan terminará en el reino de los cielos. Yo quiero terminar con lo siguiente. Ahora es de noche, pero la noche no es la última palabra, porque el día viene. Puede haber una tormenta de lluvia, de nieve, que aquí se conoce bien, pero no prevalece, porque la calma llega. Nosotros podemos enfermarnos, pero cuando Cristo venga seremos transformados y nunca más nos enfermaremos, nunca más moriremos. La palabra final no es este mundo de pecado. La palabra final es el reino de Dios, donde no va a haber ni llanto, ni clamor, ni ninguna cosa por el Espíritu, porque entonces estaremos con Dios por la eternidad. Es más, hoy en día en el mundo hay mucha confusión. Ya les dije, pasado mañana voy a ahondar esto. En el mundo hay mucha confusión. Hay personas que son cristianos, pero ¿cuántas religiones cristianas hay? Más de 1000. Hay personas que son maometanas, extremistas y no extremistas. Hay personas que son hinduistas, hay personas que son agnósticos, personas que son comunistas, ateos. Hay personas de cuánto tipo de personas hay. Hay mucha confusión. La palabra de Dios utiliza la palabra Babilonia para hablar de estas personas. Pero toda esa confusión dejará de ser. Amén. En esta tierra finalmente estará el pueblo de Dios,
que reinaremos en este mundo por la eternidad, la tierra transformada. Hoy sabemos la obra de Elías, sabemos lo que Juan el Bautista hizo, sabemos que Juan el Bautista está en el cielo o está descansando, pero cuando Cristo venga, la vida eterna tendrá. También sabemos que hay hoy otro Elías para anunciar la venida de Jesús a esta tierra. De eso hablaremos mañana. Hermano, porque no sé cuántos van a estar mañana aquí, cuántos van a oír o cuántos no. Repito, hermanos, Dios quiere que el final de nuestra vida no sea la noche sin amanecer, que es la muerte. Dios quiere que el final de nuestra vida sea el día eterno, donde estaremos con Dios para siempre. Dios nos bendiga. Y si nosotros deseamos, Dios está con los brazos abiertos esperándonos. Y Él dijo, el que a mí bien, no lo eche fuera. Vayamos a Jesús y estaremos seguros. Dios nos bendiga. Amén. Poderosísimo tema. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar